Hola, muy buenas tardes. En esta ocasión estamos en el tema de migrantes y derechos humanos. Primero vamos a definir qué es un migrante de acuerdo a lo que nos documentamos y al video interesante que vimos. Un migrante es una persona que transita de un lugar a otro, es decir, puede haber migración interna e externa o bien migración nacional o internacional. Por ejemplo, una persona puede trasladarse a los Estados Unidos y es migrante internacional porque ya está pisando territorio internacional. O puede haber migración interna, como en el caso de México, es decir, si yo soy de Morelia y me traslado a vivir a Jalisco o a otro estado, estoy haciendo una migración interna dentro de mi país, pero finalmente estoy migrando a otro lugar en el que no nací, en el que no pertenezco, por decirlo así, de alguna manera. Segundo parte, ¿por qué en México es considerado un delito que una persona no cuente con documentos correspondientes en materia migratoria? De acuerdo a lo que vimos en México, no es un delito que una persona no cuente con la documentación migratoria. Y esto me parece, desde mi punto de vista, que es una situación que debe cambiar y se debe de regular. Porque entonces cualquier persona puede ingresar a nuestro país sin problema, puede estar aquí sin que alguna autoridad le revise si realmente tiene su documentación debida. Lo único que se puede hacer es hacer una infracción administrativa y bueno, en algunos casos la autoridad mexicana puede investigar a esta persona que emigró a nuestro país y puede revisar su situación migratoria. Y en dado caso, de acuerdo a las investigaciones, esta persona se puede deportar. Pero realmente nunca se les pide o no es un delito que las personas no cuenten con documentos migratorios, contrario a lo que pasa en los Estados Unidos, donde una persona que no tiene una documentación migratoria, pues puede ser más fácilmente deportado. Pero bueno, ni así también hay mucha cantidad de personas que están allá en situación eh, eh, ilegal, por decirlo de alguna manera, y tampoco muchos son deportados, pero y que inclusive se encuentran trabajando allá. Entonces es una cuestión difícil, sobre todo si metemos el tema de los derechos humanos, en donde ya no fácilmente pueden deportar a una persona. La siguiente es, ¿qué autoridad puede solicitar la documentación migratoria para una persona? Es el Instituto Nacional de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación. Eh, y bueno, ellos son los únicos que pueden solicitar en nuestro país una documentación para revisar su situación migratoria. Identifica algunas disposiciones que se encargan de la protección de derechos humanos de migrantes y explica su importancia. En realidad hemos visto en esta y en otras materias que hay muchísimas instancias que se encargan precisamente de dar protección a los migrantes. Uno de ellos es la Organización Internacional del Trabajo. Vemos que hay tratados internacionales que realiza la Organización Internacional del Trabajo y existen muchísimas leyes que protegen a los migrantes. Puede ser la ley de víctimas, ley de niños discapacitados, la Convención de Derechos Humanos, la ley de protección de niños y adolescentes, incluso en la reforma constitucional, en el gobierno, en el poder ejecutivo, en el legislativo y en el judicial también se contemplan. Eh, También en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también en el Comité contra la Tortura y Desaparición Forzada de Personas, es decir, son muchas instancias las que ofrecen protección a los migrantes. La cuestión aquí es que se utilice de manera correcta y que realmente su función se lleve a cabo de manera correcta. Finalmente, ¿por qué es importante que migrantes irregulares sean protegidos por políticas migratorias de los gobiernos de los países? Bueno, primero porque toda persona que está migrando a otro país, no se sabe exactamente la razón por la que está migrando. En general pudiéramos decir que está migrando por una necesidad económica, porque en su país, en su lugar de origen, no encuentra un trabajo digno y se va a otro lugar. Esto sucede mucho
de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos y de otros países. Entonces, a veces es necesario que cuenten con una protección para revisar el motivo real, porque también puede ser que entre el asilo político, que muchas cuestiones que son necesariamente para revisar y ver por qué situación está migrando esta persona. Por eso es que es importante que cuente con una protección. Y bueno, importante que cuente con una protección de parte de su país y de los organismos internacionales que también los ofrecen, para que esta persona no se vea solamente sometida a las reglas del país al que llegó y que su caso se resuelva de manera más objetiva y sobre todo sin la violación a sus derechos humanos. Muchas gracias.